Saludos mis mortales favoritos, Amos y Dara Costa por acá y seguimos con esta serie ya muy famosa, falacias adventistas. Hay una falacia que ellos dicen y que ellos se han creído en su cabecita, que ellos son el remanente de los últimos tiempos, porque para ellos los últimos tiempos, ese segundero del reloj profético de Dios, empezó a correr allá en el siglo XIX, en los tiempos de Miller, del Gran Chasco y posteriormente de los chascos subsiguientes que terminarían siendo precisamente el movimiento herético adventista del séptimo día. Ellos creen que cuando la Biblia habla de los últimos días se refería a ese grupito sectario. Pero no, vamos a la Biblia. De hecho, en el Antiguo Testamento se profetizaban ciertas cosas que habrían de suceder en los últimos tiempos, en el tiempo del fin. Y todo apuntaba a que ese tiempo del fin estaría determinado por la aparición y la llegada del Mesías. Solamente voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento y de ahí vamos al Nuevo Testamento para ver cómo efectivamente los escritores del Nuevo Testamento estaban viviendo en los últimos tiempos. Isaías capítulo 2 versículo 1 dice: la palabra que Isaías hijo de Amós recibió en visión con respecto a Judá y a Jerusalén acontecerá en los últimos días, y no está hablando del siglo XIX, que el monte de la casa del Señor será establecido como casa de los montes y será elevado más que las colinas, y correrán a él todas las naciones. Muchos pueblos vendrán y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos. Interesante, porque se coloca a la casa de Dios como una persona que enseña los caminos de Dios. Por lo tanto, no está hablando de que todas las naciones iban a correr literalmente al templo de Dios, porque de hecho el templo que estaba en pie iba a ser destruido conforme a la profecía de Daniel. Y cuando aparece Jesús, lo que habla respecto al templo es que iba a ser inminentemente destruido. Pero ese templo del cual profetiza Isaías es el templo al cual van a correr todas las naciones, y que ese templo les enseñaría a las naciones los caminos de Dios. Adivinen quién es ese templo. En el Nuevo Testamento, el templo, el nuevo templo es Jesús, efectivamente. Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. ¿Por las sendas de quién? De ese templo, del nuevo templo. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y uno se pregunta, ¿cómo que va a salir la ley si Dios ya había dado la ley? La ley ya estaba establecida. Bueno, lo que va a salir de Sión con la llegada de ese nuevo templo que es el Mesías es la ley del Mesías. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, cuando se derrama el Espíritu Santo allá en el Pentecostés, en ese momento los discípulos, sobre todo los discípulos del Nuevo Testamento, identifican que ese momento era el cumplimiento de algo que se había profetizado en el Antiguo Testamento que sucedería en los últimos tiempos. Fíjense cómo dice Hechos capítulo 2, versículo 16. Más bien esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel: sucederá en los últimos días. Eso lo está diciendo Pedro. Pedro está diciendo que ellos estaban viviendo los últimos días. Los últimos días ya habían empezado a correr con la llegada del Mesías, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente el tiempo al cual señalaban en esa historia de redención era el Mesías. De forma lineal, el tiempo llegaría a su fin. Acuérdense que Pablo lo entiende así: la dispensación antigua y la nueva dispensación de Dios en Cristo Jesús. La dispensación antigua estaba bajo el antiguo Adán, desde el primer Adán hasta el segundo Adán. El segundo Adán es el parteaguas. A partir del segundo Adán es cuando ya empieza la nueva dispensación o la nueva historia de Dios para el hombre.
Porque en Cristo hay una nueva creación, hay una nueva Jerusalén, hay un nuevo templo, hay un nuevo sacrificio, hay un nuevo sacerdocio, hay un nuevo pacto mejor y superior y hay una nueva ley. Y dicho sea de paso, la única ley que está vigente. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino la plenitud, es decir, que había llegado ya el culmen del tiempo de la historia de redención, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera, no para que impusiera la ley a todo el mundo y todos los gentiles se colocaran bajo la ley, no, sino para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Sí? Ahora, vámonos a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, vamos a ver lo que Pablo le dice precisamente a Timoteo. Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe. Y Pablo está escribiéndole a Timoteo de acuerdo a las circunstancias de ese momento. Para Pablo, él y Timoteo estaban viviendo en los últimos tiempos. Ahora, en la segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 1, Pablo también le dice a Timoteo, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. ¿Cuáles son los últimos días? ¿Nuestros tiempos? No. Los tiempos de los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿En cuáles últimos días? En los tiempos de los escritores del Nuevo Testamento, el primer siglo. Los últimos días eran el primer siglo. Ahora, vamos a Santiago, capítulo 5, versículo 1 dice, vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Fíjense que dice ahora, en el momento que él está escribiendo, está exhortando a los ricos de esa época. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Han amontonado tesoros en los últimos días. Ahora, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 20, cuando se nos habla de cuándo llegaría el Mesías, fíjese cómo dice. Él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos. Yo creo que está clarísimo, ¿no? Yo creo que está clarísimo. Ahora vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Primeramente sepan que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, etc. Es decir que de acuerdo al Nuevo Testamento, los últimos tiempos señalaban y apuntaban no a la llegada de la señorita White, señalaban y apuntaban la llegada del Mesías. Con la llegada del Mesías, empezaba a transcurrir los últimos tiempos, los últimos días. La pregunta es, ¿últimos días de qué? ¿Últimos tiempos de qué? Porque aquí hay que aclarar algo. ¿Cuándo empezó el nuevo pacto? ¿Cuándo comenzó el nuevo pacto? ¿Ustedes qué creen? Porque respondiendo esta pregunta, respondemos a su vez la pregunta, ¿últimos días de qué? ¿Últimos tiempos de qué? Bueno, eso será para otra cápsula, pero lo que sí queda definitivamente claro es que los últimos tiempos, conforme a la Biblia, no se refieren a nuestro tiempo, sino al tiempo de los escritores del Nuevo Testamento. Cuando los escritores del Nuevo Testamento estaban escribiendo sus cartas, sus evangelios, ellos estaban conscientes que estaban viviendo en los últimos días, conforme a las profecías del Antiguo Testamento.